Continuamos con el libro de Hebreos y hoy vamos a ver mayor que los ángeles, como el sermón. Acompáñame a tu Biblia, abre tu Biblia en Hebreos capítulo 1, vamos a leer juntos del 1 al 14, esperando que nos dé el tiempo suficiente de ver estos versículos. Y oramos, arrancamos. Y entonces sí. Dice, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida que el nombre que ha heredado supera en excelencia el de ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado? Y en otro pasaje, yo seré tu padre y él será mi hijo. Además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. En cuanto a los ángeles, dice, Él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. Pero con respecto al Hijo, dice, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso, Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. También dice, en el principio, Señor, tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido. Los doblarás como un manto y cambiarán como ropa que se muda. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. ¿A cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies? ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Amado Padre, gracias, Señor, por esta tarde en donde podemos encontrar verdades que resultan fundamentales para nuestra vida. Gracias por un plan y gracias por que no dejaste las cosas como estaban, sino decidiste, tomaste la acción en amor de darnos a tu Hijo para que pudiéramos ser salvos. No hay cómo agradecerte eso, Padre, pero hoy estamos aquí dispuestos a transformar nuestro corazón. Ayúdanos, que tu Espíritu ensanche nuestro corazón a recibir palabra y que nos dé entendimiento para ser renovado a la mente de Cristo. Eres bueno, Padre. En el nombre de tu Jesús. Amén. Ok. Lo que vamos a ver rápidamente es, vamos a tomar como el contexto los versículos 1, 2 y 3 para que ustedes vuelvan a ir viendo cuál es la dimensión de lo que nos está diciendo. Y lo que yo quisiera poder ver con ustedes esta tarde, no nada más es lo que, el qué dice, sino la gran pregunta, ¿por qué el Espíritu Santo inspiró al autor de Hebreos para dar las verdades como las dio? Entonces, si nos vamos al versículo 1, 2 y 3, lo primero que vamos a notar es que está diciendo que Jesús es superior a los profetas. Esto es importante para el pueblo judío. Es superior a los profetas y entonces se comunica una relación en donde todo el pueblo hebreo estaba acostumbrado a recibir verdades de parte de los profetas y lo que digan los profetas es palabra de Dios. De forma que cuando nosotros vemos los primeros 3 versículos, hay una serie de reconocimientos, ya lo vimos en los 2 fines anteriores, pero ahorita lo podemos consolidar para entrar a la porción que hoy nos atañe. Pero lo pone en una posición de revelación. Y primero ya no dice como antes, que era Dios habló a los profetas en el versículo 1, por medio de los profetas, sino lo que dice también es que en estos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Y podemos nosotros, ¿se ve cuando hago una anotación en el pizarrón? Sí. Y es importante esto porque ya de muchos que había formas de comunicar, ahora pasó a una sola manera. Ya antes era por gente, por una posición de revelación, ahora es directamente de Dios, de un miembro de la familia de Dios en donde va a comunicar varias cosas. ¿Cuáles son estas cosas que fue comunicando y la posición de Jesús respecto a los demás profetas? Lo primero que
dices que evidentemente él siendo hijo, pues ya lo puso en una cuestión de heredero. Después también comunica, perdónenme, el versículo 2, por aquí lo tengo. En el versículo 2 dice también, nos ha hablado por medio de su hijo, que es la misma posición que en el versículo 3. Él es el heredero en ese sentido, y no nada más es el heredero, es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Y cuando dice todas las cosas, quiere decir que es un poder creativo. Entonces Jesús es heredero del Padre, es el agente de creación del Padre, es el resplandor de la gloria del Padre, es la misma imagen de la naturaleza del Padre, es el sustentador de la creación del Padre, es por medio de Él, y todavía lo dice, y después de llevar a cabo la purificación, es quien por medio de Él se lleva a cabo todo el perdón, y todo el perdón implica que al final, eso quiere decir que tiene una visión de Mesías, ¿no? Se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Y esto es importante. No ha habido ni habrá un profeta que se siente a la derecha del Padre. Y cuando dice se sentó, es interesante cómo lo pone porque va a ser el marco con el que va a cerrar todo el capítulo 1 en los últimos versículos. Particularmente en el versículo 13 y 14, toma esta dimensión otra vez de estar sentado, entronado. Para el lenguaje, en términos de los profetas, resulta importante porque no nada más es una dimensión en donde no es un no hacer, es un culminaste el hacer, por eso te puedes sentar, te puedes entronar en ese sentido. Hay una posición, evidentemente, que tiene que ver a la derecha de la majestad. Y entonces cumple dos grandes funciones, la función de como Mesías, como rey, y la función como sacerdote. ¿Por qué es importante este sentido de Jesús y cuál es lo que va a tomar en cuenta? ¿Y por qué puso la condicionante de profetas y cierra superior a los profetas con la función de rey y sacerdote? En el Antiguo Testamento, nada más 3 funciones recibían la unción. La función de profeta, la función de rey y la función de sacerdote. Son los 3 elementos en donde alguien era ungido. De forma que entonces Jesús es mayor que los profetas, hay una unción de profeta, por eso para el cristianismo es considerado el último profeta. Hay una función de rey y hay una función de sacerdote. Pero tú consideras esto y dices, ok, para los hebreos les está diciendo es mayor que cualquiera de los profetas, incluyendo Moisés, Isaías, Daniel, Jeremías, cualquier profeta va a estar menor en ese sentido y Jesús va a ser superior. Y lo primero que está diciendo el autor es, ok, déjame te presento una dimensión de Jesús. Esto es superior a cualquier profeta. Claro, si tú eres cristiano, vas a decir, obvio, porque ya lo crees. Y como tú ya crees que Jesús es mayor que cualquier profeta, listo, pero lo que está diciendo el autor está planteando en un contexto en donde su audiencia necesitaba evidentemente escuchar que Jesús es mayor que los profetas y no creas que le iban a decir, ah, sí, claro, te creo inmediatamente. Obviamente no. Ellos iban a cuestionar un montón de cosas porque evidentemente tú dile a un judío que hay alguien mayor que Moisés y tendremos un problema. No lo van a creer. Porque para los judíos, evidentemente, toda la ley la recibió él y no nada más en términos de paternidad desde Abraham, Moisés recibe toda la cuestión sacerdotal. Y después tienes a un rey David, en donde constituye, pues por eso el Mesías viene de ese linaje, 2 grandes funciones del Antiguo Testamento. Y ellos saben que evidentemente el Mesías tiene que venir de ese linaje, pero no se presenta tan sencillo la dimensión de decirle, oye, que esto es mayor. Entonces, ¿Jesús es superior a los profetas? Sí. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas cosas en términos de la acción y la relación con el Padre. Ahora, de pronto, lo que va a hacer a partir del siguiente versículo, dice, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Perfecto, vamos a suponer que ya está la primera dimensión de superioridad. Ahora, ¿qué va a venir en el libro de Hebreos a partir del versículo 4? Y entonces va a decir, porque el versículo 4 es una transición entre los primeros 3 versículos y los que vienen.
Así llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Mira, porque tú y yo estamos en el cristianismo, pero tenemos que entender muy bien el libro de Hebreos. Es quizás una de las porciones que más va a hablar de ángeles en toda la Biblia. Y la gente y el mundo está acostumbrada a la angeliología y te vas a encontrar un montón de gente que habla con ángeles y te van a decir, hey, ¿qué? Paga la sesión, porque si me pagas una lana yo hablo con tus ángeles. Y perdónenme, pero si tú creciste con la creencia de que hay un ángel de la guardia y siempre tienes un ángel detrás de ti cuidándote de todo lo que haces, y que no importa el error, burrada, etcétera, el ángel va componiendo detrás de ti todo lo que vas haciendo. La Biblia no dice eso. No dice tampoco que no exista, pero no dice que exista. Pero si tú pensaste que ibas a tener un ángel de la guardia que te cuidaba en las noches todo el tiempo, etcétera, eso no lo presenta la Biblia. Lo que va a presentar la Biblia es la gran dimensión, sí, de que los ángeles existen, pero tenemos que entender el por qué y el para qué. Entonces, si tú no lo lees con el marco de referencia correcto, pareciera que te vas a enfrentar a un discurso esotérico, ¿no? Porque cuando yo te diga, vamos a hablar de ángeles, la gente a veces lo va a creer y a veces no lo va a creer. Pero lo que está diciendo la Biblia es que sí existen. No está negando los ángeles. Entonces, hagamos un parámetro, ahorita un espacio de decir, ok, ¿por qué la palabra de Dios presentaría que Jesús tiene que ser mayor que los ángeles? Y entonces podemos hacer esta dimensión. En la Biblia vienen varios tipos, clasificaciones de ángeles. Ángeles como tales, ángeles mensajeros por función. Vienen querubines, Satanás es un querubín que se encargaba de la alabanza. Vienen los serafines, cuando estás en el templo, alrededor del arca, dice que los serafines tenían unas largas alas que estaban en todo el salón. Aparte dice en Efesios, etcétera, y en otras Colosenses 1:16, etcétera, que hay otro tipo, porque estas no son peleas contra carne ni sangre, sino contra huestes, potestades, principados. Entonces de pronto presenta toda una categoría de clasificación de los seres angelicales, en donde ellos sí tienen estructura. Para cuando vas al libro de Judas, pues sí te va a mencionar un arcángel, en ese entonces la Biblia lo menciona como el arcángel Miguel. Le vas a encontrar el nombre de un ángel en particular que es Gabriel. No vas a encontrar más dimensiones de todos los que la gente en comunicación normal le pone nombres, pero no existen tantos nombres en la Biblia respecto de los ángeles. Lo que sí te está diciendo es que es toda una estructura. Hay una serie de cosas. Y cuando tú te representas eso, entonces volvemos a tener que entender por qué quiere marcar la superioridad. Y vamos de nuevo a usar algunas cosas para que tú tengas el parámetro correcto. Vete a Génesis 1:1. Me vas a volver a decir otra vez Génesis, Jacobo. Y te voy a decir, es que ahí empezó todo. Y entonces, versión NBI dice así: Dios, en el principio, creó, ¿qué dice tu Biblia? Los cielos y la tierra. No dice que creó el cielo y la tierra. No, dice creó los cielos y nada más menciona el propósito de un planeta. ¿Cuál es? La Tierra. No quiere decir que no haya creado los demás planetas, etcétera, etcétera, pero el propósito en términos bíblicos viene por diversos cielos, pero nada más un planeta. ¿Cuál? El nuestro. Porque es importante entender desde el principio esto. Cuando uno camina en la Biblia, uno vas a llegar un día al libro de Corintios y te vas a dar cuenta que Pablo dice, y entonces subí al tercer cielo. Y entonces tú tienes el primer cielo, que es el cielo que tú y yo tenemos. Bíblicamente caminaríamos al segundo cielo, que es el lugar en donde habitan los ángeles, y tenemos el tercer cielo, que es el habitáculo de Dios. ¿Qué pasó entonces para cuando tú agarras Ezequiel 28, Isaías 14 y 16, etcétera?
vas a encontrarte con que de pronto en el segundo cielo, que es donde habitaban los ángeles, había un querubín hermoso. No me voy a meter en eso, más adelante caminaremos quizá para allá. Y entonces uno de esos querubines desobedeció, que es Satanás. Quiere decir que en el segundo cielo, cuando Dios hace la tierra, le pone tal propósito a la dimensión de la tierra, que el dominio de los ángeles estaba en el segundo cielo, estaba en el cielo, es una dimensión diferente, pero ellos quisieron dominar la tierra. Y cuando hace ese engaño Satanás, y cuando presenta ese dominio, es cuando mete la muerte a la dimensión del hombre en la tierra. ¿Sí? De forma que entonces, el dominio que tenían los ángeles en el segundo cielo, en esa rebelión, bíblicamente se va a llamar apostasía, transforman ese segundo cielo, se inconforman, porque la creación, cuando Dios hace la tierra, Colosenses 1 en Cristo, cuando hace toda la tierra, es el propósito de la tierra lo que molesta a ese ángel, ese querubín, y que un tercio de esos ángeles caen, y entonces quieren tener el dominio sobre nosotros. Y lo hacen a través de la muerte. Y en el Antiguo Testamento te vas a encontrar que muchos tienen relación con ángeles y los profetas tienen relación con ángeles. También con demonios, una serie de cosas. Están en la misma categoría, seguro. Pero quiere decir que entonces los profetas tienen relación con los ángeles. Tienes un Moisés que tiene relación con los ángeles cuando recibe la ley, etc. El hombre va a tener una fuerte relación con los ángeles. Tienes en el Getsemaní, Lucas capítulo 22, un Jesús que es consolado cuando un ángel baja. Tienes ángeles que detienen a José cuando iba a tener la concepción. O sea, hay muchos versículos en la Biblia en donde se presentan diferentes funciones. Si eso es así, la gente entonces tenía una comunicación que venía a ser con los ángeles como tal y necesitaba empezar a construir cosas en donde no tuvieran demasiado espiritualizado el concepto de ángel, porque si no terminan adorando a un ángel. Bajo esa perspectiva, entonces, para el libro y el autor del libro de los Hebreos dice que Jesús tendría que ser superior a los profetas, pero también entonces tendría que ser superior a los ángeles. Y por eso va a mostrar en los próximos 10 versículos cuál es ese énfasis de superioridad. Y entonces se presenta de la siguiente manera. Listo. Versículo 5. Dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, tú eres mi hijo y mismo te he engendrado. Y de pronto se presenta una gran verdad teológica. Los ángeles son creados. ¿A cuál de los ángeles dice, hoy mismo te he engendrado? A ninguno. El único engendrado es Cristo. ¿Qué implica que sea engendrado? Para los que son nuevos en este caminar, a veces no es tan sencillo ir comprendiendo la parte de Trinidad, pero creo que sí creo que es importante que se pueda ir construyendo eso. Cuando tú tienes a Dios, Padre, dice que tiene a un hijo y este hijo es engendrado. ¿Qué significa engendrado? Que nace de él. Pero es importante para ti, para mí comprender, te lo voy a poner ahorita para no meterme tanto en ese estudio cristológico. No quiere decir que estaba entonces Dios Padre y que un segundo o 2 segundos después en el universo tuvo un hijo y engendró a un hijo, porque si no tú lo vas a ver como si fuera creado. Y eso no dice la Trinidad. La Trinidad dice que es engendrado, emana del Padre. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Desde que Dios Padre es Padre, el Hijo tiene su lugar. No pasó ni un segundo. Porque si tú y yo tenemos la teología de que estaba Dios Padre y después un segundo después estuvo el Hijo, entonces el Hijo no es eterno y adiós toda la concepción de Dios. Y no habría una dinámica trinitaria. Y entonces quiere decir que desde el principio Dios, teológicamente se le llama así, que Dios Padre es la causa ontológica del Hijo.
Quiere decir que desde el principio Dios, desde el principio, Él estaba como Padre y en ese momento se concibe con el Hijo, desde la forma. Para cuando tú quieres ver Trinidad, nosotros tenemos un Dios Padre, un Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es creado, el Espíritu Santo no es engendrado, porque si el Espíritu Santo fuera engendrado, tendría la misma dimensión que el Hijo. Y entonces la Biblia, no me voy a meter esos detalles, porque quizá algunos que ya tienen un caminar, podemos ver muchas cosas, pero el Espíritu Santo es proveniente. No es creado, no es engendrado, es proveniente de la relación del Hijo con el Padre. Luego les explico por qué tendría que tener tal dimensión y por qué el Padre tuvo que haber hecho un Hijo. Pero en énfasis rápido sería el siguiente. Este es quizá el argumento más sencillo que podríamos manejar hoy. Dios es amor. Y no te puedes amar a ti mismo para hacer amor. Por eso el Padre engendra al Hijo para poder tener cumplimiento al amor. Y a través del Hijo y del Padre tienen al Espíritu Santo para poder amarse. Si el Padre estuviera sin el Hijo, el amor propio sería excesivo, no habría manera de amar. Y entonces sería, Dios tiene amor, pero no sería amor. Hasta ahí nos vamos a quedar. Entonces, pone, primer elemento, hay un Jesús, dice que es engendrado, marca una primera superioridad. Va a usar yo no me voy a meter en los salmos, tú vas a ver al lado de tu Biblia, para los que son también nuevos, es que a lo mejor en tu Biblia, depende de la versión que tengas, te vas a ir encontrando unas letritas chiquitas o unas comillas, etcétera. Por ejemplo, el versículo 5, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado, eso viene del Salmo 2, versículo 7. Quiere decir que el autor está usando los salmos del Antiguo Testamento para poder mostrar verdades de lo que quiere comunicar. Lo interesante de lo que está haciendo es esto. Quiere decir que estas verdades ya estaban en el Antiguo Testamento, pero el énfasis, esto es lo que te va a poner estándar en tu devocional. Si el autor dice que cuando leyó el Salmo 2, versículo 7, me voy a ir yo para allá nada más para que lo tengas como referencia, nada más para tener un ejemplo. Salmo 2, versículo 7, dice así: yo proclamaré el decreto del Señor, tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones, tuyos serán los confines de la tierra, los gobernarás con puño de hierro, etc. Quiere decir que cuando alguien estuviera leyendo el Salmo, aquí hay una revelación que en tu devocional, hoy, tú y yo sabemos que aquí estaba refiriéndose a Cristo. No quiere decir que cuando el salmista escribió esto, él sabría que lo que estaba escribiendo era una dinámica de cristología, era una enseñanza que iba a dar a Cristo. Eso no lo vas a encontrar. La manera de interpretar el Antiguo Testamento es a través del Nuevo Testamento. Y la manera de interpretar el Nuevo Testamento es a través del Antiguo Testamento. Pero la Biblia se interpreta a sí misma. No ocupamos más libros para interpretarla. Lo que te está poniendo el estándar alto, para los que ya tengan un fuerte caminar y años de caminar en Cristo, es que tú tendrías que saber que cada vez que lees el Salmo 2.7, aunque no tuvieras hebreos, pudimos haber llegado a la misma conclusión de decir, aquí está hablando del Mesías. Aquí está hablando del Señor. De forma que necesitamos aprender el Antiguo Testamento. El autor del libro de Hebreos va a usar 7 veces los salmos para presentar la superioridad de los ángeles. ¿Por qué lo va a hacer? Porque los judíos evidentemente sabían los salmos. Y los judíos sabían también que si ellos caminaban en eso, les está mostrando las verdades que estaban escritas desde hace muchísimo tiempo. De forma que entonces pudieron haber encontrado
y haber entendido de esta es una verdad que viene desde hace tantos años. Pero entonces ya se presenta una superioridad, porque es encrendado o no creado. En el versículo que sigue, le da todavía un elemento: yo seré ese padre y él será mi hijo. Y este énfasis lo hace en una dimensión en donde hay una relación íntima. Con nadie va a tener una relación, él es mi hijo. Eso se va a repetir en los evangelios. Mateo capítulo 4, en la tentación, después de eso viene ahí, antes, perdóname, cuando estaba bautizado, dice, él es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Después, más adelante, también los evangelios, en Lucas, etcétera, te vas a poder encontrar cuando está en Pedro y les dice, él es mi hijo. Háganle caso. Con nadie presenta una relación tan personal, que entonces dice, él es mi hijo. Al mismo tiempo nos hace énfasis para ti y para mí, para poder nosotros responder a Dios y decir, él es mi Dios. De eso se trata la relación que está pretendiendo generar Jesús. Él es mi Dios. Así como Dios tiene, él es mi hijo, y nosotros por medio de Jesús entramos a esa comunidad. Dios no tiene primos, nietos, etcétera, no tiene hijos, y por medio de Cristo Jesús tiene más hijos. Nosotros deberíamos de contestar diciendo, él es mi Dios. El versículo 6 dice que además de tener una relación y ser engendrado y una relación íntima, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Y entonces es importante. Esto es el Salmo 97:7. Por si lo quieres, ahí en tu cuaderno al lado tienes unas líneas del lado izquierdo. En esas líneas es para que tú puedas poner correspondencias y del otro lado puedas poner notas. Pero ahí en tu cuaderno podrías poner, el versículo 6 está relacionado con el Salmo 97:7. Entonces, hay un énfasis en donde nosotros conocemos que nada más se adora a Dios. Ningún ángel se va a dejar adorar, aunque sea en el Antiguo Testamento. Cada vez que una persona intentaba adorar a un ángel, el ángel lo detenía. No se podían arrodillar ante los ángeles decían no. De hecho, en términos de la tentación de Jesús, es uno de los grandes énfasis. Cuando Satanás le dice a Jesús, hey, te entregaré todo esto, sí, si te postrares ante mí, me adorares. Es la gran tentación que un ángel fuera adorado como si fuera Dios. Evidentemente, Jesús rehúye a eso. Pero quiere una superioridad, porque entonces los ángeles lo adoran. El versículo 7. En cuanto a los ángeles dice, él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. Los ángeles dicen dos cosas, pero lo vamos a ir viendo con más calma en los próximos versículos, pero en particular, los ángeles le sirven. No nada más lo adoran, le sirven. Quiere decir que si Jesús da una instrucción, los ángeles lo obedecen. Empieza a dimensionar cuál es el argumento de la autoridad. Te va a sorprender el versículo 14. Y cuando está diciendo que los ángeles lo van sirviendo, esto en particular lo puedes también encontrar en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 10. De pronto cuando llega al versículo 8 le da más peso a lo que está diciendo y dice, pero con respecto al Hijo dice, tu trono permanece por los siglos. Quiere decir que los ángeles cambian, pero Dios no cambia. El centro, dice, el centro de los siglos, tu reino, cetro de justicia. Por una dimensión de propósito. Por una dimensión de propósito. El trono de Dios, como cetro de justicia en su centro, va a decir, versículo 9, has amado la justicia, eso es Jesús, has odiado la maldad, pone referencias en ese sentido, te ha ungido, ya vimos de los tres tipos de unción que hay en el Antiguo Testamento, alegría. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que Dios es nuestro Dios, nuestro corazón tendría que responder con alegría. El trono de Jesús le da alegría al hombre. No importa la relación que tengas con el ángel. La gente quiere que te alegres porque te relacionas con los ángeles. Pero la palabra dice, alégrate por tu relación con Jesús. Esto en particular es Isaías 53. Es el gran capítulo
que presenta al Cordero. Ahora, este trono, esta exaltación que tiene de Jesús, va a dar una promesa. ¿Cuál? Tiene que recuperar esto que en el principio creó los cielos y la tierra. Cuando llegas al versículo 10, dice, en el principio, Señor, tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Jesús, con eso que acaba de decir, Jesús creó a los ángeles, lo acaba de decir. Ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos se desgastarán. Quiere decir que Jesús, a comparación de los ángeles, Jesús puede crear. Ningún ángel puede crear. Jesús es el agente creador de Dios. Y todavía dice el versículo 11 y 12, los doblarás como un manto, cambiarán como ropa que se muda. Fíjate cómo presenta el cambio, pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. ¿Por qué es importante que diga esto del tiempo? La gloria de Dios, de la primera parte, se tiene que presentar en los cielos, es decir, como en la creación, en el tiempo y en el corazón de lo humano. Va de nuevo. La gloria de Dios se va a presentar al final en la creación, en los tiempos y en el corazón de lo humano. Y cuando dice esto, quiere decir que todo mi sufrimiento, ya lo habíamos visto el domingo pasado, un día va a tener fin. En pocas palabras, el sufrimiento tiene un gran propósito. Nos muestra la brevedad del tiempo. Sufrimos, sabiendo que un día se va a acabar. El sufrimiento muestra esa brevedad. Si tú y yo entendemos la brevedad de nuestro tiempo en el número de versículos que dicen eso, Jeremías, etcétera, que esto pasará y esta flor se marchitará, etcétera, vamos a poder darnos una pequeña muestra de la eternidad. Versículo 13 y 14, vuelve a dar, ahora sí. ¿A cuál de los ángeles dijo jamás? Ahora sí, soberanía. Hace énfasis, así como terminó con los primeros 3 versículos, va a volver a hacer énfasis. Siéntate a mi derecha. Segunda vez que lo dice. Vuelve a enmarcar ahora sí la superioridad con los profetas, los primeros 3 versículos, la superioridad con los ángeles. ¿Cuándo? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En Génesis capítulo 3 le dice a la serpiente, tu simiente intentará, pero la simiente de la mujer pisará con el talón tu cabeza, por estrado de tus pies. Pisarás, tus enemigos los podrás pisar. Hay un cumplimiento de victoria. Quiere decir que esto que está aquí, cuando se presenta esto, ahora sí, vas a ver el énfasis de lo que va a ser esto. Acompáñame a Marcos capítulo 12. Ya sé que me pasé un poquito, pero... Marcos capítulo 12. Versículo 35. Y Hebreos pone esto, versículo 13, para darle énfasis cuando dice lo siguiente. Marcos capítulo 12, versículo 35. Mientras enseñaba en el templo, Jesús les propuso, esto se lo da a los fariseos, ¿cómo es que los maestros de la ley dicen que el Cristo es hijo de David? David mismo, hablando por el Espíritu Santo, declaró, lo que está diciendo Jesús es, ¿ustedes creen que el Mesías, el Cristo, va a ser hijo de David? ¿Van a ser superiores a David a ustedes de lo que es el Cristo? Y dice Jesús, tienen que recomponer esa teología. ¿Por qué? Porque dice, el mismo David, hablando por el Espíritu Santo, declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Este mismo dilema que les presenta Jesús a los fariseos en el templo, en Marcos, el libro de Hebreos lo vuelve a tomar para poder decir exactamente el mismo argumento que usó Jesús en el templo para decir que es superior a David, es el mismo argumento también para poder decir que tiene que ser superior a los
ángeles. No han resuelto el tema del Señor. Dice, si David mismo lo llama Señor, en pocas palabras, Dios, ¿cómo puede ser su hijo? Si el mismo Señor, si el mismo Dios llama, según Hebreos, a Jesús Señor o Dios, ¿cómo podría ser un ángel? Tiene que ser mayor que un ángel. Y esto es lo que a ti y a mí nos tendría que volar la cabeza, tu versículo 14. Jesús es mayor que los ángeles. Ya lo puso. Y de pronto el versículo 14 dice, ok, ¿tienes que creer las verdades de Jesús porque es mayor que los profetas? Sí. ¿Tendrías que creer las verdades de Jesús porque son mayores que todo lo que han comunicado los ángeles? Sí. Versículo 14. ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino? Enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. Diríamos en nuestra serie, enviados para ayudar a favor de su pueblo. Jesús se hace, dice la Biblia, Filipenses, que están los ángeles, un poco menor que los ángeles. Se hace hombre para restaurar su reino. Lo que los ángeles quisieron quitarle por medio de la muerte, restaura el reino y es exaltado sobre todo nombre, versículo 3, a fin de que la superioridad de los ángeles queda evidentemente estructurada. Pero si Jesús es mayor que los ángeles y todos los ángeles están al servicio de Jesús, enviados para ayudar a quienes, a nosotros, iglesia, a los que han de heredar la salvación. Todos los ángeles, así como los plantea la palabra que son superiores, están puestos para ayudar a los que han de heredar la salvación que se llama iglesia. ¿Cuánto no más tú puedes tener una relación con Jesús? ¿Cuánto no más vas a ser ayudado si ellos sirven a Jesús y Jesús nos quiere salvos? Entonces tiene caso hablar con ángeles. Si tú y yo tenemos la gran fortuna, ya lo iremos viendo en los demás capítulos, de tener las direcciones y las enseñanzas directas de Jesús. Pero no está diciendo que no existan los ángeles. Está diciendo que entendamos perfectamente bien su función. Porque hay ángeles que son enviados para ayudar y hay ángeles que no quieren ayudar, sino que quieren condenar. Esos son Satanás y un tercio de los ángeles del cielo. No quiere decir que no hagan su función dice un pastor, Carballosa, todos los gobiernos de este mundo, hasta que venga Jesús, tienen un ángel asesor que no es de Dios. Dice que todos los gobiernos son asesorados por un ángel que no es de Dios, hasta que venga Cristo, en donde todo cambiará. Entonces no esperes que los asesores sean buenos asesores. Solamente hay un Dios. Déjame orar y nos vamos a grupos para dialogar, debatir, discernir. Amado Padre, gracias Dios. Permítenos entender estas verdades que a la primera luz a veces parecieran un poco complejas, pero la verdad es que se van haciendo y se irán haciendo conforme vayamos avanzando en Hebreos cada vez más sencillas. El tema es simple. Jesús es superior a los profetas y Jesús es superior a los ángeles. Y tenemos que aprender a relacionarnos con Jesús, no a relacionarnos con profetas ni a relacionarnos con ángeles. Y perdona al mundo, Señor. Perdona al mundo, porque bien diría, no sabe lo que hace. Ellos se quieren relacionar con profetas, se quieren relacionar con ángeles, en lugar de relacionarse con el Rey de Reyes y su Salvador. Así que permítenos a nosotros, como tu iglesia, distinguir el gran privilegio que pones, en donde ya lo veremos en Salmo 8 y lo verá Efesios 1, que toda la dimensión de justicia la vas a poner en la iglesia a fin de que nosotros podamos ayudar a los demás porque hemos comprendido una verdad.
Solo hay un Dios. No se necesita intermediarios. No se necesita hablar con ángeles para llegar a Dios. Tú ya rompiste el velo y gracias por eso, por ser el camino, la verdad y la vida. Nos ponemos en tus manos, Señor. Amén. Ok, vamos a dividirnos en grupos. Para que sepan, hay 3 preguntas, cada uno de los líderes las tienen, pero te las voy a leer, préstame atención, mi Richie. Nada más para que tú las puedas ir pensando, dialogando, etcétera. Número 1, ¿por qué la descripción de Jesús es tan importante para los creyentes? Número 2, ¿cómo se relacionan los ángeles al ministerio de Jesús? Número 3, ¿de qué nos ayuda a saber esto en nuestras vidas? ¿Estamos? ¿Listo? Vámonos a grupos. Ok. Para algunos, esto va a ser un caminar que va a parecer quizá con algunos conceptos un poco complejos. No digo complicados, sino complejos. Mi anhelo es que les surjan un montón de dudas, no de respuestas, de dudas, para que vayan ustedes cada vez afianzándose más. Pablo dice que nuestro espíritu, cuando estamos recién convertidos, el modelo es así. Tenemos espíritu en términos mente, subjetividad de la vida y el cuerpo. Y después de la caída, pues el espíritu estaba muerto, entonces nada más nos quedamos con la mente y con el cuerpo. Por eso el mundo va a vender tantas cuestiones para la mente y para el cuerpo. Cuando nos convertimos, entonces volvemos a conectar el Espíritu de Dios con nuestro espíritu y nos da vida, nos da aliento de vida. Pero ese espíritu que tenemos es un espíritu que dice Pablo, que es como un niño, es inmaduro. No tiene todavía la capacidad de ese espíritu dominar nuestra mente y nuestro cuerpo. Tiene que madurar. Y al principio ese espíritu tiene que comer leche y miel, dice, es un alimento suave. Pero conforme va solidificando y creciendo el espíritu, después va a terminar utilizando alimento sólido, que es la doctrina. Hebreos, yo sé que en muchas cosas es alimento sólido, pero hay que confiar, no hay que tenerle miedo. Es un libro extraordinario y que va a ir dando la dimensión doctrinal necesaria para que podamos crecer, a fin de que entonces podamos nosotros tener cada vez más certeza. El propósito del libro es que los judíos en ese entonces, en el contexto, estaban siendo perseguidos porque habían sido cristianos. Y en ese momento el cristianismo, el judaísmo que era antes perseguido, de pronto fue aprobado, y el cristianismo entonces empezó a ser perseguido. Hasta el año 300 años después los iban a dejar de perseguir. Y entonces la gente quería regresar al judaísmo. Y lo que dice el libro de Hebreos es, cuidado, ya lo veremos el próximo domingo cuando empezamos con la primera advertencia. Dice, Jesús es superior a los profetas y superior a los ángeles. Ten cuidado con lo que vas a hacer, de no regreses al judaísmo. En nuestro caso no es que regresemos al judaísmo, es no te salgas del cristianismo. Tienes que comprender. Van a venir batallas, van a venir muchas cosas. No va a ser sencillo el caminar del día a día. Y no, tampoco te estoy vendiendo la idea de que entre más difícil tu vida, más espiritual. No es así. Es nada más, es una vida de entendimiento, de fe, de comprender categorías que se va a reflejar en paternidad, en matrimonios, en trabajo, en muchísimas cosas. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Es un libro extraordinario que consolida nuestra fe. Entonces, déjenme avanzar, oramos. Gracias, familia. Quizá los que estén presenciales se puedan quedar y discutir, etcétera. Vale la pena que se vayan reuniendo cada vez más en términos presenciales porque se pueden alargar y pueden después consolidar dudas o pueden hacer otras cosas. Estamos nosotros haciendo todo el énfasis, ya estamos llenando ahí. Hay gente que ya está proponiendo algunas casas para que se puedan reunir. La gente que pueda reunirse físicamente, mi anhelo y mi consejo es háganlo. El deleite, el disfrute, la pertenencia, la coinonía es mucho más profunda y eso va a dar grandes frutos.
Déjeme orar para terminar. Amado Padre, Señor, gracias. No nada más es un tema de reconocerte como superior, es entender el deleite, es entender la majestuosidad, Señor, de quien tú eres. Que eso ya vendrá siendo conforme avancemos en tu palabra. A fin de que cuando tú hables, tu pueblo obedezca, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice tu palabra. Solidifica nuestra fe, afianza nuestra fe, crece nuestra fe. Porque estas verdades a veces cuestan trabajo en la mente normal, pero la fe, el Espíritu le va a ir dando el lugar correcto, Señor, de entendimiento. No es un tema sencillo cuando nuestra fe se afiance y el mundo vaya en contra nuestra. Será y habrá días complejos, dice tu palabra, pero nos toca hacer eso. Sal del mundo, luz del mundo. Así que ayúdanos como iglesia a ir cada vez transformando más nuestro corazón, a ir entendiendo cada vez más tus verdades. No para que se note que somos cristianos, es para que tú te notes. Porque donde tú estás todo cambia. Así que queremos eso en el mundo, proclamar tu evangelio, predicar tu evangelio. Y sí, tendremos grandes beneficios también. La vida eterna, la vida contigo y la restauración de nuestro corazón y de nuestra alma. Porque sin ti eso no podemos hacerlo. Y gracias, porque hiciste lo que hiciste con este plan que tienes para nuestro planeta llamado Tierra donde vivimos, a fin de que nuestra redención se logre y podamos estar contigo en la eternidad. Te amamos, Señor, y te bendecimos. En el nombre de tu Jesús. Amén.